tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, ya teníamos tiempo que no hacíamos un video nosotros así juntitos, tan juntitos. Y relajados en casa. Sí, señor, y relajados en Correderas casa. y sin sol. Hablando de correderas y sin ese tipo de cosas, como vieron en el título de este video, hoy vamos a estar contando precisamente un poco de nuestras 10 anécdotas de los peores momentos hasta ahora, porque este video es una segunda parte de ya uno que hice hace como unos 3 años atrás aproximadamente. Creo que ya han pasado casi 3 años desde que hice ese video, donde les estuve contando para ese momento 10 anécdotas que habían pasado hasta ese punto. Pero desde ese momento hasta hoy ya hemos recorrido muchísimos países juntos, tanto nosotros dos como ustedes que están detrás de esta pantalla, y pues que seguramente se han vivido esos momentos con nosotros, y si no, pues este video te va a servir para recordarlo. Así que vamos a empezar. Bueno, este conteo va a empezar por algo bastante álgido, algo bastante fuera de lo normal, sobre todo en el sitio donde ocurrió, porque esta primera anécdota ocurrió en México, en nuestro amado y bello y querido país México, que nos encanta visitar, que lo único que podemos decir acerca de México son cosas positivas, y las hemos dicho a lo largo de todos los viajes que hemos hecho a este país. Ya han sido como 4 visitas que hemos hecho juntos y separados también, porque mi primer viaje cuando inicié este canal fue a este bello país, y pues después de eso 3 visitas más, una primera con Angie, después repetimos otra vez con Angie y una tercera con Angie, pero con mis padres. Y justamente en esta última visita fue que ocurrió esta anécdota, y fue precisamente cuando estuvimos en Playa del Carmen disfrutando de esas hermosísimas playas mexicanas, y que realmente ahí la que iba a salir perdiendo iba a ser Angie. Sí, la verdad la señora me quería esmoñar, literalmente. Se me sale. No me voy a salir. Se me sale. No me voy a salir. Disculpa, ¿quieres que llame a la policía? Y yo, miren, o sea, uno ve tantas cosas en nuestros países, en Latinoamérica, y uno aquí, ¿qué pasó, chamo? ¿Qué pasó? O sea, uno se adapta en ese país a cualquier lugar. Uno en sus terrenos se sabe cómo manejar. Y yo dije, o sea, yo siempre he dicho, no, vale, a mí nadie me va a venir a decir nada, yo, por favor. Y bueno, la señora literalmente es que me quería esmoñar, y cuando ella me dijo eso, yo, ¡ah! Porque es que ella no me quería dejar pasar por causa de la cámara. Y yo le decía, no, pero, o sea, yo no voy a dejar mi cámara. Primero, el solazo que había, que eso seguro le va a derretir todos los componentes de la cámara por dentro. Y 2, ya sabía que yo tenía la cámara, menos iba a dejar una cámara, y no una, eran varias. Sí. Dentro del carro ya sabiéndolo, porque no es que desconfiaba de ella, pero todo el mundo se caló el espectáculo, y si alguien quería abrir el carro, ya sabían cuántas cámaras habían y todo eso, pues. Y realmente después que publicamos el video acerca de ese inconveniente que tuvimos en Playa del Carmen, mucha gente comentó que realmente es como una especie de mafia lo que hay en las playas, por lo menos lo que son los restaurantes, los beach clubs, Sí. porque las playas de México son libres, 100% públicas, ¿no? No hay playas privadas en México, está prohibido eso. Pero ocurre una cosa que no va de la mano con eso, y es que para tú acceder a las playas tienes que siempre pasar por dentro de algún lugar privado, ya sea un beach club, ya sea un restaurante o lo que sea. O simplemente cadenas hoteleras, a veces son tantas una al lado de la Exactamente. otra que no hay carretera como para tú entrar, o sea, tú tienes que entrar al hotel y juro por luego allí. pisar la playa. Exacto, es una cosa Loco. de verdad de locos, pero en sí las playas son públicas, que por ley deberían de dejar un paso peatonal para que la gente pueda acceder a la playa sin necesidad de estar pagando entrada ni nada, porque, vuelvo y repito, son públicas. Y pues la chica, cuando vio que teníamos la cámara con que grabo los videos, que es una camarita así, básicamente, me dijo que no podía entrar la cámara, que no sé qué, que eso era un sitio privado. Y yo, pero es que yo no voy a grabar tu lugar, voy a grabar en la playa. Y yo incluso le dije, ya va, o sea, yo tengo una cámara, yo no precisamente voy a grabar. Si tú me dices que no puedo grabar, ok, yo no grabo, pero yo quiero tomar fotos con mi cámara. Sí. O sea, Y no tú me puedes quería ni decir que siquiera no puedo permitir tomar eso. una foto. Le digo, ¿cómo tú me vas a decir que no puedo tomar una foto en la playa? Además, no la mucho- vas a tomar, y yo, ¿cómo que no la voy a tomar? Yo a mi cámara no la voy a dejar en el carro. Muchos nos aconsejaron inclusive, o nos dijeron, qué bueno que no dejaron la cámara en el carro, porque lo más probable es que se las hubiesen robado quizás. Entonces era un riesgo, tanto de seguridad, que pudiesen robar la cámara, de que la cámara se dañara por el tema del sol, porque estos equipos no los puedes dejar al sol porque se dañan, y porque queríamos grabar la playa.
que es pública. Pero bueno, a Angie la amenazaron de que la iban a sacar por las greñas porque Angie decía... Ahorita me da risa. Sí, ya ahorita da risa, pero en ese momento uno siente como la tensión y ustedes lo vieron. Obviamente con esto no queremos decir que esa es la experiencia que van a tener todos al ir allá, pero sí que bueno, tienen que tener cuidado con este tipo de lugares porque se aprovechan de que tienes que acceder a través de ellos y imponer sus reglas, así no vayas a utilizar sus espacios. Vale acotar que donde uno pagaba había un cartel que decía... No se discute con gente estúpida, o sea que ya eran problemáticos como para poner un letrero de ese tipo. Ese letrero, es porque siempre tienen conflictos con la gente porque quieren poner reglas tontas. Pero bueno, mis papás también igualito se la gozaron. Fuimos a otro beach club más adelante y nos dejaron entrar sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de regla tonta. Inclusive después pasamos por todo el orillo de la playa porque como la playa es pública, tú puedes acceder a todo el largo de la playa. Y pasamos justo por enfrente al beach club como que, o sea, no tiene sentido lo que nos estabas reclamando. No nos dijeron nada de las cámaras, entramos con las cámaras guindadas dentro, estábamos filmando. Y grabando desde un principio, sí. Nada. Pero bueno, vuelvo y repito, a veces contamos este tipo de experiencias es para que se arregle el problema, para que se cambie ese tipo de situaciones, para que quizás las autoridades competentes pues vean que esto está pasando y pues pongan allí algún orden, ¿no? Porque ningún turista quiere que lo traten así cuando va a visitar algún sitio y se lleva una mala impresión. Nosotros porque ya tenemos de sobra cosas y pues eso no es lo que va a decidir si la pasamos bien o no, porque es simplemente una cosa puntual. Pero bueno, pasemos a la segunda anécdota. Bueno, para la segunda anécdota nos vamos a trasladar hasta Europa, un viaje bastante reciente que hicimos juntos y fue en Austria. A ver, ¿qué creen ustedes que les vamos a contar que pasó en Austria así como una anécdota? No pues, hay pelea, no. Realmente pues lo que ocurrió fue que pasamos la vergüenza de nuestras vidas al intentar pues experimentar algo nuevo en las nuestras y fue pues asistiendo a un sauna típico en Austria que son súper conocidos. Como que el pasatiempo de los austríacos es ir a un sauna a ir a relajarse allí. Calentarse un poquito porque las temperaturas allá suelen ser muy frías. Muy frías. Entonces nosotros quisimos experimentar eso en nuestro video de Así es la vida en Austria y la particularidad, porque ustedes dirán, bueno, un sauna que tiene de diferente. ¿Qué les pudo haber pasado en un sauna? Pues los saunas en Austria todo el mundo va empelotado, sin ropa, sin nada, sin ni siquiera una toalla. Y existen tres tipos de sauna. Un sauna que es para mujeres, un sauna que es para hombres y un sauna que es mixto. Ustedes se preguntarán, bueno, pero en el sauna mixto seguramente va pura gente mayor. No, ahí va todo el mundo, desde los más jóvenes hasta los más adultos. O sea, realmente si el hombre va solo, va el de hombres. Si la mujer va sola, va el de mujeres. Pero si van en familia, que lo vimos, o amigos. Sí, porque vimos una familia literal, papá, mamá, hija, hijo, y estaban juntos. Entonces, si es así en familia, suelen ir al mixto porque quieren compartir el momento en familia. Quieren como que estar todos juntos y charlar y hablar y pasar el rato y todo. Súper normal. Yo no lo haría con mi familia. O sea, imagínense ustedes andar en un sitio público, estar así como empelotado delante de mucha gente, o simplemente imagínense un grupo de amigos que lo vi, dos chicos y una chica, ellos tres juntos en un sauna, empelotados así, hablando como Angie y yo estamos aquí sentados, ellos sentados en el sauna. Pero bueno, vamos al grano. La anécdota fue que nosotros hicimos eso, nos empelotamos, fuimos al sauna mixto, chévere, todo cool, pero lo hicimos mal. No nos hidratamos lo suficiente, no estamos acostumbrados a ir toda una tarde, todo un día a un sauna. Entonces hay ciertas cosas que tienes que tener en cuenta, como por ejemplo estar hidratándote constantemente, tomar agua, comer algo para pues recuperar un poco de todo eso que vas sacando de tu cuerpo, ¿no? No lo hicimos y eso trajo como consecuencia que nos descompensáramos y nos diera como un mareo, una cosa rara. Casi nos desmayamos. Casi nos desmayamos. O sea, no nos desmayamos de milagro. Sí. Angie se fue del todo. La sensación es tal cual una montaña rusa. Exactamente. O sea, tú tenías los ojos abiertos y el piso hacia así. Así. Entonces yo decía a Gabriel así, como literal cuando te estás lanzando una montaña rusa que tú haces, ella me dijo, agárrame Gabriel que me voy a desmayar. Y yo la agarro, yo en ese momento no sentía nada extraño. Ese golpe así de esa descompensación fuerte fue cuando nos salimos del sauna muy caliente y nos fuimos a una piscina de agua helada. Todo el mundo hizo lo mismo, se salió de ese sauna y se metió en la piscina de agua helada. O sea, la piscina estaba full de gente. Cuando Angie me dice eso, yo empiezo a subir las escaleras para salir de la piscina, que son unas escaleras bastante grandes. Yo empeoro. Ella empeora y a mí me empieza a dar el mismo mareo y yo digo, no puedo.
No puedo contigo, no puedo conmigo, no puedo con nadie. Empecé a pegar gritos en inglés para que me ayudaran porque no podía sacarla de la piscina. Y lo peligroso era de que si nos desmayábamos dentro de la piscina nos íbamos a ahogar. Pero en ese momento ellos hacen como un show. Sí, es al como un final de la ritual, noche. un ritual tal Sí, cual. Y estaba el lugar full. Menos mal, porque si Menos no nos mal. podemos ahogar. Pero eso, pues, es parte de la anécdota que estando empelotados pasara eso porque nos tuvieron que agarrar para sacarnos de la piscina de agua helada, echarnos en una tumbona y ponernos de pies para arriba para que nos volviéramos a reencontrar con nuestra mente. Así, con la gente aquí alrededor, como que te sientes bien y Con tal. Kit Kat Me ofrecieron chocolate y no sé qué. Y yo con los cuerpos desnudos de todo el mundo así, el mío desnudo con las patas para arriba. Todo un show, toda una anécdota digna de contar para toda la vida. Sí, terrible. Cuando yo le conté eso a mi familia me dijeron, No puede ¿qué? ser. ¿Les pasó eso? No puede ser. Pero bueno, Forzoso. vamos a la tercera anécdota. Esta tercera anécdota sucedió cuando hicimos nuestro viaje a Egipto. Y sabrán exactamente qué fue lo que pasó los más fieles de este canal que han seguido cada una de estas series por los diferentes lugares del mundo. Egipto resultó que tuvimos un problema con las maletas. No llegaron las maletas nunca, señores. Ya aquí venimos saliendo, Angie está llorando, o sea, el primer viaje con su mamá así, la familia. No llores, ¿por qué lloras? Tuvimos un problema en la aerolínea al momento de abordar porque nos querían mandar las maletas en bodega, nosotros no queríamos, estuvimos discutiendo ahí con la mujer, Fue muy decíamos, grosera. sí, fue muy bastante grosera, le decíamos, mira, estamos acostumbrados a viajar y a que se nos pierdan las maletas, por favor, no mandes las nuestras en bodega porque además somos muchas personas, Es un viaje familiar es un viaje importante. familiar, no queremos que suceda nada. Bueno, resultado final, no llegaron nunca las maletas y comenzamos todos, excepto mi suegro, el viaje sin las maletas. Tuvimos que comprar ropa, tuvimos que comprar interiores, tuve que comprar hasta la gelatina que me he hecho para agrandar este copete. Guardamos la factura pensando que la aerolínea se iba a hacer cargo y la verdad es que no se hicieron cargo de absolutamente nada. Realmente eso se tiene que hacer cargo la aerolínea del tema de si tú tienes que gastar dinero al momento de llegar a tu destino y no te llegaron las maletas por culpa de la aerolínea. Y bueno, allá era súper barata también, no fue que gastamos Por mucho suerte, dinero. exacto, por suerte era Egipto, porque imagínate que se te pase eso yendo a Nueva York y tengas que comprar ropa de cero en Nueva York. Se te va todo el presupuesto del viaje en comprarte ropa para tú poder andar. Y el hecho es que fue tiempo perdido porque realmente no se hicieron cargo de absolutamente nada. De nada, de nada. Pero bueno, miren, parte de esa anécdota nos sirvió como para, bueno, tener otras diferentes en Egipto, ir a las tiendas, conversar con la gente, ir a los negocios, comprar ropa, vestirnos con las ropas, pues, tradicionales. Yo me puse, pues, mi Fresquito, túnica, mi David andaba cosa. fresquito. Yo andaba fresquito, sí, señor. Ahí ustedes vieron toda esa serie de videos, vieron las fotos. La pasamos muy bien, la pasamos increíble. Y aunque es una anécdota quizás negativa, y para la gente que viaje por primera vez, que se le pierdan las maletas, pues es todo un caos. Ya bueno, en sí es un caos, pero ya nosotros estamos acostumbrados y lo hacemos parte de la historia, ¿no? De que ustedes están viendo. Nosotros dijimos, ahí nos van a salir unas fotos bellísimas. Y la verdad pues que es que nos tocó con la misma franelita lavarla Todo. en las noches porque tampoco fue que compramos, como dice Gabo, Por ahí, tantas cosas. sí, señor, por ahí vi Fueron una- dos cositas y lavar en las noches. Por ahí vi una franela amarilla que yo usé casi que en todo el viaje porque no fue mucha la ropa que compramos y lo que hacía era que cuando me bañaba con la franela, La enjabonaba. la lavaba y la dejaba secar y como hacía un calor tremendo en Egipto, pues se secaba el día siguiente y me la volví a Te poner. pregunto, ¿has querido volver a ver la franela? No, realmente en estos días la vi y dije, yo no me voy a poner esa, la voy a dejar de recuerdo, pero no me la voy a volver a poner, quedé Traumatizado. obstinado de la franela. Pero bueno, vamos con nuestra cuarta anécdota y fue aquí en Venezuela, bastante reciente esta anécdota y fue cuando tomé un camino equivocado gracias al GPS para ir a renovar mi pasaporte venezolano. Nos metimos por una carretera vieja que está en desuso desde hace muchos años, pero todavía sigue el acceso abierto al público sin ningún tipo de letrero de advertencia, sin ningún tipo de persona allí que te indique, mire, no se meta por allí porque eso está intransitable, ni con una moto de motocross, ni con, mire, nada. O sea, todo el mundo que vio el video dijo, ¿cómo se les ocurre meterse por ahí? La mayoría de las veces el GPS puede ser tu mejor amigo, pero en este caso fue lo peor que pudimos haber hecho y es algo que hace un tiempo un amigo me había dicho, mira, cuando usas el GPS en Venezuela ten cuidado, porque claro, él te va a mandar siempre por la vía más corta.
ruta, entre comillas. pero no la mejor. Además, que el GPS no sabe el estado en el que está la carretera y esa carretera solamente nos ahorraba 6 minutos, lo que resultó, debido a los baches, los huecos, la inseguridad, el peligro, En más de mucho más 40 minutos y llegamos creo que un pelín tarde. No contábamos con eso. Horrible, o sea, había tramos en la carretera que la camioneta pasaba de broma si me montaba mucho a un costado. Había momentos en los que ni siquiera, de tanta vegetación que había, ni siquiera había visibilidad. Había unos desniveles de una parte del concreto a otra, así que si va un carro pequeñito, De joto. ni siquiera puede pasar por allí. Entonces, miren, la denuncia hasta sirvió, el video sirvió, y por eso es que este tipo de anécdotas que nos ocurren durante los viajes, a veces las cuento, no siempre contamos todo, pero lo que realmente siento que vale la pena y que va a ser un cambio o que va a llamar la atención de los que realmente necesitan ver la situación, funcionó, porque justamente días después de haber publicado el video me empezaron a llegar noticias de suscriptores, de ustedes que me ven por acá, de que estaban pues viendo el estado de la carretera, las autoridades, protección civil, la policía, no sé qué más, para meterle mano a la carretera y volverla a poner en condiciones. No sé si ya están haciendo los trabajos o si fue simplemente un trabajo de inspección y ahí quedó. Yo realmente espero que se mejore la carretera o que se cierre, o que se mejore o que se cierre. Sí. Una de dos. En nuestro caso, lo único que vimos era personas con machetes y si vieron el video se darán cuenta, personas normales con un machete. Pero me causaba curiosidad que todo el mundo tenía un machete. Yo decía, ¿y si yo me quedo aquí accidentada? O sea, me daba un poco de miedo. Sí. Y la guardia estaba a la mitad para preguntarnos, ¿qué hacen aquí? ¿Se equivocaron? Están perdidos. Para ver el carro, para ver si no cargan nada malo, porque también en esa montaña se podrá meter mucha gente a hacer cosas tal vez indebidas. Así es. No sabemos, pero como dice Gabo, lo ideal es que haya alguien al inicio de la carretera esta de Santa Teresa Que o la que evite nosotros el tomamos, paso de la gente. que pregunte, ¿usted va a subir para qué? Ah, tiene un terreno por allá arriba, pase. ¿Va para el Saime? No vaya porque no es por aquí. Váyase por otro lado. Exactamente. Pero bueno, sirvió esa pequeña mala experiencia para que otros no les ocurra lo mismo, como una advertencia y para prevenir a las autoridades de que eso está así. Y gracias a los comentarios también nos dimos cuenta que no fuimos los únicos y no hemos sido los únicos que le ha ocurrido lo mismo. Mucha gente se ha metido equivocadamente por esa carretera, ya sea que venga de Higuerote, ya sea que vaya a lo del Saime o X razón, pero se meten también de forma equivocada y realmente es algo a lo que hay que prestar atención. Pero con esa anécdota vamos a la número 5 y llegamos a la mitad de este conteo. La anécdota número 5, amigos, ustedes la conocerán bastante bien y es que, amigos, tuvimos que huir de una guerra. Así es, sin exageraciones, sin clickbait, sin mentir, sin nada. Realmente tuvimos que huir de una guerra y fue cuando precisamente fuimos a Ucrania. Así es. Cuando decidimos visitar Transnistria, que es el país que no existe, que no es reconocido por ningún otro país, pero que al ir allá pues vimos y nos dimos cuenta que realmente es un país que existe. Para llegar a él teníamos que estar bastante cerca de Ucrania. Nosotros entramos por el lado moldavo y al atravesar Transnistria llegas a Ucrania. Grabado el video de Moldavia, grabado el video de Transnistria, al estar tan cerca de Ucrania pues obviamente que íbamos a visitar este país porque no lo conocíamos. Bastante mala idea, que para el momento no lo sabíamos, porque justo días después de haber entrado a Ucrania estalla la guerra que aún hoy día continúa y realmente fueron momentos muy tensos, realmente fueron momentos muy desesperantes de no saber qué hacer, amigos, de realmente una situación que nunca te esperas pasar por ella y que realmente no la buscas, porque mucha gente pues comentaba cosas sin saber de qué y quién les mandó a ir a Ucrania en plena guerra, pero es que, amigos, no había guerra en ese momento en Ucrania, más allá de los sucesos que estaban ocurriendo desde hace años en la zona del Donbass. Eso tenía allí muchísimo tiempo, tenía años sucediendo ese conflicto allá, nadie se lo esperaba y tanto es así que cuando ustedes vean mis videos de Ucrania, los primeros días que pasamos allí, la vida se desarrollaba en Kiev normalmente, la gente Súper como si nada. alegre, dando entrevistas, contentos. Inclusive Normal. preguntamos a las personas que vivían en Kiev si les preocupaba lo que estaba ocurriendo en la zona del Donbass y te decía, mira, eso ya tiene tiempo allá. Nos sentimos bien seguros que algo puede pasar, lo han dicho hace mucho tiempo, para nosotros es algo normal. Allí en ese corrido estuvimos con nuestro amigo Ramón de La Vida de M, que ustedes también lo han visto muchas veces en el canal, y pues juntos decidimos salir adelante y ver la manera en que cómo podíamos salir de allí, y realmente
finalmente tomamos las decisiones ciertas. Finalmente, gracias a que teníamos un carro moldavo de placas moldavas, pudimos salir de Ucrania, nuevamente atravesando Transnistria y llegando a Moldavia, que era desde donde íbamos a partir en avión hacia nuestros hogares, en mi caso Portugal, en el caso de Ramón a Suiza. Pero el aeropuerto de Moldavia lo cerraron y tuvimos que luego buscar un taxi que nos llevase de Moldavia hasta Rumanía y salir de Rumanía, ya que Rumanía era el país más cercano con un aeropuerto abierto. Así que bueno, nos aventuramos ahí en un taxi con un señor que no conocíamos, gracias a que tuvimos unos muy buenos amigos en Moldavia y que nos reencontramos con ellos allí, con Dominic, que nos ayudó pues en todo momento a buscar el taxi, a poder, Y bueno, que fuese de confianza. son situaciones a las que te arriesgas, sobre todo dedicado al trabajo que nosotros hacemos, que es viajar constantemente, porque algo que tienen que entender y que muchas veces la gente dice, bueno, pero es que a ustedes les pasa de todo, ¿no será que ustedes buscan las cosas? No, realmente no, o sea, realmente es que nosotros viajamos muchísimo, o sea, nosotros cada 15 días estamos visitando un nuevo país. Imagínense eso, son 24 países mínimamente al año que visitas para grabar contenido, sin contar con las escalas, sin contar con lo que tienes que hacer para llegar a ese país. Imagínense las probabilidades que existen de que algo malo ocurra, de que algo inesperado ocurra, son muy altas, y eso es lo que quizás la gente no ve a la hora de ver un video muy puntual y que realmente no es lo que más nos ocurre, pero puede ser lo que más bulla genere. La anécdota número 6, amigos, nos vamos a ir hasta España. Así es, nuestra primera vez en Benidorm, pues aprovechando allí las vacaciones de verano y disfrutando pues las playas del Mediterráneo español. Amigos, ni siquiera en Venezuela nos ha ocurrido eso, nos ocurrió en España, cosas de la vida. No queremos decir con esto, nunca vayan a pensar que estas anécdotas que estamos contando son para que definan al país en el cual nos sucedió dicha anécdota como que es eso y nada más. No, señor, es algo puntual que nos ocurrió a nosotros, no quiere decir que es lo que más sucede, pero fue una experiencia que nos ocurrió a nosotros y como parte de nuestro trabajo es contar las diferentes cosas que nos ocurran, sean buenas o malas, pues las contamos aquí. Nosotros la pasamos increíblemente en Benidorm, en Alicante, todas esas playas de allí, fueron días increíbles, pero sucedió una anécdota bastante peculiar. Nosotros estábamos en esa ocasión visitando esas playas en carro, nos fuimos de carro y unos amigos que andaban con nosotros iban de autocaravana, iban de casa rodante. Resulta que la estacionaron cerca de una playa y los robaron. Les abrieron la autocaravana y tuvimos esa mala experiencia porque son amigos muy cercanos, son como nuestra familia, y pues eso nos echó a perder el viaje a todos. Les robaron carteras, les robaron dinero, les robaron un montón de cosas allí y pues sucedió en España, para que ustedes vean que este tipo de situaciones puede ocurrir en cualquier parte, seas de Latinoamérica, seas en Europa, sea donde sea, este tipo de situaciones ocurren en Estados Unidos, nadie se salva de esto. Por más que nos dividimos para buscar a los alrededores pensando que tal vez las personas iban a sacar el dinero y tirar, la documentación, lo más importante es la documentación, volver a sacar todo eso. Miren, Gabriela hasta levantó el dron a ver, porque claro, hay con el dron, tal, capaz lo habían lanzado así y no, nada. Se llevaron todo. No se detuvieron a nada. Colocaron la denuncia en la policía, pero Se perdió el día también en eso. También se perdió el día porque realmente ellos no pueden hacer nada. Cuando vayan a alguna playa por allí, sea en cualquier lado, amigos, tengan la precaución de dónde dejan el vehículo, si está bien cuidado, que no dejen cosas, exacto, no dejen cosas importantes dentro de los vehículos, no se confíen ni siquiera porque están en Europa. Esto lo decimos es para precisamente eso, advertirles a ustedes y que no les pase lo mismo y que aprendan de las malas experiencias de los demás. A veces aprendemos con los golpes, pero si podemos evitarles esos golpes, pues lo vamos a hacer. No dejen nunca documentación importante en los vehículos porque independientemente, como les digo, donde sea, les pueden partir el vidrio, sacar las cosas y simplemente por robarles dinero van a perder pasaportes, cédulas o lo que más les importe a ustedes. Así que de eso aprendan. Bueno, la anécdota número 7 a Angie poco le agrada recordar y es que estando en Corea del Sur no tenemos la seguridad ni al 100% de que sí, ni al 100% de que no. Así que nos quedó esa duda para toda la vida. Pero es que nos sirvieron una comida bastante peculiar, bastante extraña que no logramos identificar por el nombre que nos dijeron y por las circunstancias que se dieron. Los que lo probaron, creemos que nos dieron sopa de perro. Sopa de perro en Corea. Es un plato que no es muy común, pero sí hay lugares que todavía lo sirven. Y lo vimos en el menú. Creemos que eso fue lo que nos sirvieron y realmente fue pues
una muy mala experiencia, mismo que no sea realmente eso, pero ya tenerlo en la cabeza presente y decir, puede que sí lo sea. Miren, fue así. Yo me pedí el caldito y pues otra persona que estaba con nosotros se pidió lo mismo, pero con la proteína. Yo lo pruebo, sabía diferente a una sopa de res, que era lo que nos estaban vendiendo, era carne, era como tal carne, y la otra persona come y me dice, tú no me sabía eso. O sea, no recuerdo si era cochino o de res. Y yo, qué raro. Entonces busco en el menú lo que el señor nos había ofrecido y veo que luce diferente a nuestro plato. Nuestro plato, aparte de eso, tenía muchos vegetales. Sí. Entonces cuando veo, porque como no entiendo nada, empiezo a usar el traductor con el celular, veo el que más se parece y dice Sambok. Y yo dije, ya va, ese no fue el que nos dijeron que era el perro. Y yo dije, no puede entonces ser. Me meto en internet y el Sambok, el del perro, y yo, no puede ser. Entonces cuando le digo al señor, mira, ¿qué fue lo que nos vendiste aquí? O sea, ¿qué nos diste? Y él me dice, lo que ustedes me pidieron, algo que tuviera esto, con vegetales, no sé qué. Y yo, ¿y en cuánto sale este plato? Tanto. Entonces cuando yo le digo que me lo muestre en el menú, no coincidía el precio que él me está diciendo con el que está aquí. Y yo, pero no entiendo. Tal vez nos quería cobrar un poco más, es entendible, pero el plato era igualito al Sambok, sabía súper rarísimo. No, y después buscamos por internet cómo lucían las costillas de cerdo, que era lo que creíamos que era, versus las costillas de perro, y realmente se parecían mucho las costillas del plato con las del perro. Hicimos una encuesta por Instagram de muchos de ustedes contestaron y realmente decían, no, se parecen igualitas. Entonces, bueno, nos va a quedar esa duda, nos va a quedar esa anécdota para contar. Fue algo que nos ocurrió en Corea del Sur. ¿Por qué hacerlo? No lo sé, pero bueno. Esa fue parte de la experiencia que tuvimos en Corea del Sur, pero ustedes, como vieron en esa serie, si no se la han visto, tienen que ir a ver eso porque, amigos, Corea del Sur es una belleza. Increíble. Volvemos esta vez a Europa, volvemos a Andorra para contar la siguiente anécdota. Así es, y es que, amigos, Andorra la Vieja, así es conocida la capital de este pequeño territorio ubicado en Europa y que fuimos a conocer porque es famoso, ya que los multimillonarios van ahí a guardar su dinero, a ahorrarse dinero realmente, a guardarlo para ahorrárselo y no pagar impuestos. Eso se los expliqué detalladamente en ese video, pero la anécdota que tengo no es que fui allá a guardar mi dinero y ahorrarme, no, ni que me encontré con un multimillonario guardando sus, no, sino que, amigos, me quedé no sin dinero, sino sin voz. El español, el andorrano y el francés. Creo que ha sido el primer video que he grabado y fue extremadamente necesario grabarlo porque tenía un día nada más para poder hacerlo, y ese día pues mi voz decidió irse de mi cuerpo, no tenía voz. Quedó como Ariel cuando le da la voz a la bruja. Y hablaba así. Y yo me burlaba porque me daba demasiada risa y él se ponía bravo conmigo, pero no te rías, y yo, pero es que es demasiado gracioso. O sea, no podía hablar. Yo estaba estresado bastante porque cuando vas a un lugar tienes poco tiempo para grabar lo que necesitas. A veces dispones de un solo día para grabar un video y no tienes a lo mejor otro chance para poder hacerlo. Y llegar a un sitio y resulta que en el momento que vas a comenzar a grabar, pues te quedas sin voz porque veníamos de un largo trayecto de viaje constante, sin parar, sin descansar, y pues el cuerpo pide descanso. Y después de lo de la pandemia, pues después de habernos uno quedó así, como que... Gabo con la voz quedó un poco sensible, ya después de eso no te No, realmente no. De la voz, pero semanas anteriores ya estaba como que se le iba la voz y le volvía y así, pero ese día fue que no horrible. O sea, tenía que grabar un clip, tomar agua para hidratarme un poquito y volver a que me saliera un poquito de voz. Pero bueno, a ustedes les gustó el video, tiene casi 800,000 reproducciones en el canal. Si quieren ver cómo soy sin voz, cómo hacer un video sin voz, pues allí tienen el ejemplo. No paramos ni siquiera que nos quedemos sin voz. Así, amigos, de dedicado soy en mi trabajo, de responsable de llevarlos a ustedes a los lugares sin importar si hay voz o no. Y comenzó bien, ¿oyeron? Cuando comenzó él iba bien y ven, después, el transcurso es un declive de voz. Sí, terrible. Señor. Ahí van a poder ver la transición de mi voz. Pero realmente, pues bueno, una experiencia más que contar, una anécdota más que contarles a ustedes, que sin voz hago hasta los videos en YouTube para todos ustedes que lo disfruten. Por cierto, amigos, si aún no están suscritos a este canal, los invito a suscribirse y vivir las anécdotas en el momento que ocurran, no cuando resumamos de aquí a 2 o 3 años otra vez las anécdotas, sino que lo vivan en el momento. Así que suscríbete a este canal, que además, amigos, lo mejor de todo es que es gratis, simplemente dándole clic al botoncito de suscribirte, activar las notificaciones y así recibirán una alerta cada vez que yo suba un nuevo video. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares, pues lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ y la mía es Angelina K. Que por cierto, mi bella y mi linda esposa que me acompaña en este momento a mi lado, tiene también su canal de YouTube donde les cuenta pues también las cosas de los lugares increíbles que visitamos. En mi video de Andorra yo tenía voz, por si no entienden una cara de Gabriel. Vayan a su video, exactamente.
Vamos ahora con la anécdota número 9. Cuando uno decide viajar, lo último que quieres que te ocurra es que cuando llegues a tu destino te devuelvan. Eso ya nos ocurrió y ustedes lo vivieron seguramente si vieron la serie, bueno, no la serie, bueno, sí fue una pequeña serie de Deportados. Resulta que decidimos cerrar el año pasado, el año 2022, con broche de oro al visitar un país bastante peculiar y este era Sudáfrica, cosa que no ocurrió, los planes pues no salieron como lo esperaba y resulta que nos devolvieron, pero una cosa de locos lo que ocurrió. Miren, nosotros abordamos en Madrid, yo estaba despidiendo a mis papás que me estaban visitando por primera vez en Europa, conocieron mi casa en Portugal, esa serie de videos se las tienen allí. París también, la pasamos genial. La pasamos genial, los llevé para todos lados, fuimos a París, fuimos a España, estuvimos recorriendo varios sitios. El último lugar fue Madrid y desde allí ellos siguieron rumbo hacia acá, hacia Venezuela, donde estoy grabando este video, y yo seguí hacia Sudáfrica, o ese era el plan, ir a Sudáfrica. Pero resulta que no, los planes de la aerolínea con que viajé no eran esos. Resulta que yo tengo un pasaporte, o tenía hasta ese momento un pasaporte con prórroga. Esto quiere decir que tenía una extensión de vigencia del pasaporte como tal. Para ese momento, cuando yo saqué la prórroga, no estaba siendo posible sacar un pasaporte nuevo. Primero tenías que ponerle una prórroga por el tema del dinerito en Venezuela, de los problemas que hay, que nunca alcanza el dinero para nada, y pues parte de eso sufrió la gente que hace los pasaportes nuevos, el SAINE. Entonces, lo que hacían era que le pegaban una etiqueta al pasaporte cuando te quedaban todavía hojas y le extendían la vigencia. Pero esta etiqueta, que es una prórroga, que es una extensión del pasaporte, no es muy común en muchos países, no es muy común de ver. Para Sudáfrica es una cosa de locos, por eso no la aceptan. Entonces, cuando yo abordé mi vuelo en Madrid, donde iba a hacer una escala primero antes de llegar a Sudáfrica en Angola, cuando yo hago mi check-in en Madrid, me revisan todo, ven mi prórroga, ven que la prórroga está vigente, le revisan el pasaporte a alguien. Hojas, porque para viajar a algunos países de África, tengan atención con esto, tienes que tener al menos 3 hojas completas, por delante y por detrás, vacías, para que ellos te permitan entrar. Porque no tengo ni idea, pero es como un requisito. Ella verificó, sí, si tienes las páginas. Ya lo sabíamos y tuvimos cuidado con eso y dijimos, sí, verifícalo, sí, no hay problema. Pero ella no dijo nada de la prórroga. Sí. Y ella sabía porque ve la prórroga. Claro, porque obviamente cuando tú abres mi pasaporte, en la primera parte donde tienen su foto y su información, está caducado. Ella verificó todo, nos dejó seguir, nos dejó avanzar, nos dejó abordar el avión. Hicimos nuestro primer trayecto Madrid-Angola. Esos son como 8 horas de vuelo aproximadamente. 8 horas de vuelo. Cuando llegamos a Angola, que vamos a hacer la transición, ¿no? El tránsito en Angola para seguir nuestro viaje hacia Sudáfrica, donde teníamos pago hoteles, tren de lujo, todo, hospedaje, todo estaba organizado. Resulta que me dicen justo antes de pasar las puertas de embarque, no, mire, pero usted no puede viajar con prórroga a Sudáfrica. Y yo, ¿what? ¿Qué? ¿Y tú me lo vienes a decir aquí en Angola, 8 horas de viaje después de haber abordado en Madrid? Les habían advertido de que si nos dejaban abordar el vuelo y llegar allá, les iban a meter a la aerolínea una buena multa por habernos dejado abordar. Nos dijeron que no había manera y nada, nos tenían que devolver hacia Madrid. Así que eso fue lo que hizo la aerolínea, no sin antes intentar cobrarnos a nosotros los boletos para regresar, siendo ellos los culpables de que nosotros en principio abordáramos en Madrid, porque está en responsabilidad también de la aerolínea ver que cumplas con todos los requisitos para que ellos mismos no se vean perjudicados, porque son a ellos a quienes le van a colocar la multa cuando tiene un pasajero que ser devuelto, deportado o lo que sea. Yo peleé con el señor, un señor como de 3 metros angolano ahí. Si yo más bien le iba a decir, ajá, y todo lo que me va a devolver usted de lo que estoy perdiendo, eso me lo van a devolver, ¿verdad? Pues no, muchas veces las aerolíneas se hacen la vista. Perdimos hospedaje, perdimos tren, perdimos todo lo que habíamos planificado, dinero, nada, todo, tiempo, todo lo que habíamos planificado para Sudáfrica. Pero bueno, finalmente peleando logré que nos pagaran, primero, bueno, que no nos pagaran, sino que no nos cobraran los boletos de regreso hacia Madrid. Estos vacíos, ¿qué les cuesta? Porque ellos me dicen, bueno, te vamos a exonerar tu boleto nada más, pero tu esposa puede continuar el viaje. Y yo le digo, ya va, primero estamos viajando los dos juntos. Claro, está comprado juntos, Segundo, ¿tú dejarías que tu esposa viajase sola a un país como Sudáfrica, por ejemplo, bien lejos, sin saber el idioma, sin saber nada, y la mandarías tú sola así, ya? Y entonces él se reía y yo qué. Entonces nada, pues llegamos al acuerdo de que también ella tenía que ser exonerada y pues así lo fue. Nos devolvieron hasta Madrid. En Madrid pues nos fuimos para casa y ahí la historia la tienen en mi canal de YouTube. Y con esto hemos llegado a la última anécdota, la número 10.
Y es, amigos míos, si se esperaron que iba a contar algo de India, pues están en lo correcto. Pues sí venía. Lo veían venir, ¿verdad? Pero sí, miren, de India tenemos muchas anécdotas. Podríamos hacer un video entero de anécdotas de India, pero básicamente aquí lo voy a resumir en 3 cosas. Una, el caos del país. Eso fue una de las anécdotas a contar siempre que me preguntan ¿cómo te fue en India? Bueno, miren, eso es un caos de país. Y te puedes conseguir con un mono. Miren eso. Miren, le está robando la comida al señor que está allí. Miren. Al señor que vive ahí en la calle le está robando la comida. Señor. ¡Ey! Eso es lo que destacan en sus videos, el caos que abunda en India, O sea, porque no es algo existe. evidente. Otro punto importante de la anécdota en India es el tema con las chicas, con las mujeres, sobre todo quienes nos acompañaban, en este caso Angie, María Emily, la esposa de Ramón de la vida de M, y una amiga de ellos, francesa. Las chicas llamaban la atención muchísimo y el acoso hacia ellas era impresionante. Era que se hacían ruedas, amigos, alrededor de las chicas, como de 30 personas. No alcanzábamos nosotros los chicos a verlas. Llegaba un momento en el que se desaparecían de tanta marea de gente pidiéndoles fotos, viéndolas, y la verdad es que era un poco Abrumador. fuerte, abrumador, porque no sabes bajo qué circunstancia o bajo qué contexto lo están haciendo al principio. Después, poco a poco, nos fuimos dando cuenta que era simple curiosidad de tomarse una foto, pero sí nos advirtieron que tuviésemos cuidado, porque sin nuestra presencia, en este caso nosotros los hombres y los chicos, podían hasta quizás sobrepasarse con las chicas, porque pueden ser hasta tocones. Eso nos los advirtieron. Sí. No sucedió. No sucedió. Sí. Quizás porque estábamos nosotros, o quizás porque no es muy común que suceda, pero sí nos los advirtieron. Inclusive con este tema de las fotos, para cuando entramos a uno de los templos allí en Delhi, hubo un problema con uno de los chicos que le pidió fotos a Angie fuera del templo. Lo regañaron, le dijeron un poco de cosas ahí que no se entendió ni siquiera por querer pedirle una foto a Angie, como que esa insistencia, ¿no? Y ellos mismos como que cuidan un poco ese tema. Pero bueno, esa fue parte de otra anécdota de India. Y la última, bueno, 2, que se las voy a decir rápidamente. Una, que nos iban a dejar en un barrio de los barrios más peligrosos de la vieja Delhi, un barrio donde normalmente las chicas que venden sus servicios, no sé si me entienden, se colocan en estas calles de estos barrios a ofrecer sus servicios, y eso está controlado por una mafia increíble donde los hombres las controlan a ellas y tienen como que todo ese barrio controlado, y el taxista, cuando nosotros le decimos para que nos lleve a nuestro hotel, pasa por allí, y cuando se da cuenta que está en el barrio se para y nos iba a dejar ahí. No, yo no voy a continuar por aquí, nos decía en inglés, bájense. Él se rió y después dijo Kamatipura. Kamatipura, o sea, el barrio se llamaba Nos Kamatipura. quedó el nombre, y cuando googleamos dijimos es el barrio. Él nos estaba asustando. Yo no sé si era broma o no, pero nos quería dejar ahí y nos decía, no, bájense aquí, bájense, no voy a continuar. Kamatipura. Recuerda también que él hizo como para bajarnos, porque nosotros estamos filmando, o sea, en ese punto nosotros no sabíamos exacto. que estábamos Nosotros en no un sabíamos barrio por dónde estábamos pasando. de mujeres de la vida. Entonces vemos que todas tenían como la cara un poco pintada de blanco. Y nosotros, ay, mira qué linda la muchacha, no sé qué. Entonces estamos filmando así por la ventana, y hubo una señora que le dijo a los muchachos, que en ese momento eran los que estaban filmando, no, foto. Pero Y la nosotros mujer no como que entendíamos empezó nada. a correr detrás del carro, y nosotros que guardamos la cámara y dijimos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Después, hablando, nos dice, pero es que debe ser esto y esto. Sí. El señor se para como a 2 cuadras, nos ve hablando, ve lo que pasó, y yo lo que creo que es de cierta manera, porque ahí creo que eso era lo que él quería, que nosotros le diéramos, no, sácanos de aquí, te damos más dinero si tú quieres, y él estaba muerto de la risa, y nosotros le dijimos, aquí no es el hotel, no nos vamos a bajar. Y básicamente estábamos a una cuadra del hotel, porque siempre teníamos que atravesar el barrio para llegar a nuestro hotel. No lo supimos buscar realmente, no teníamos en cuenta que ese barrio era tan peligroso. Ya saben si van. Nosotros nos estábamos quedando atrás del barrio, y pues eso fue lo que sucedió. Y como última anécdota de India, la comida. Ha sido el único país que hemos visitado hasta el momento en el que no hemos probado su comida callejera. ¿Por qué? Lo tienes que descubrir en la serie de videos que estuvimos grabando en India, aunque seguramente mucha gente lo sabrá, pero descubre el por qué no probamos comida callejera en India, y se ha convertido en el único país que ha sucedido eso. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Esas fueron las 10 anécdotas de los últimos años desde que hice el último video que han sucedido.
sucedido que han destacado por encima de cualquier otra situación. Yo espero que les haya gustado rememorar este tipo de cosas, que les haya entretenido, porque esa es la idea, y que además hayan aprendido, porque de estas cosas también se aprende y hay que, miren, tomar notas si les gusta viajar por todos lados del mundo. O si van a alguno de esos países. Así es. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Recuerden que en la descripción de este video también van a tener el canal de Angie, que les crea contenido increíble de los lugares que visitamos. Y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _. Y mi cuenta es Angelena acá. Amigos, desde aquí, desde Venezuela, a punto de salir a una nueva temporada de viajes visitando 3 nuevos países aquí en el continente americano. Me despido. El siguiente video que van a ver después de este va a ser en ese nuevo país, así que espérenlo, activen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Chao.